Han pasado casi 3 décadas, y sin embargo el horror que rodea la muerte de JonBenét Ramsey aún persiste como una herida abierta. En aquella fría mañana de diciembre de 1996, una niña de 6 años, llena de energía, sueños y coronas de concursos de belleza, fue encontrada asesinada en su propia casa. Las preguntas que siguieron destruyeron reputaciones, dividieron familias y atormentaron a los investigadores que nunca pudieron encajar las piezas por completo. Hoy, sorprendentes avances sugieren que las respuestas siempre estuvieron más cerca de lo que nadie imaginó, y revelan algo aún más oscuro de lo que el mundo alguna vez creyó. La mañana que lo cambió todo. La vida de la familia Ramsey en Boulder, Colorado, se había construido cuidadosamente en torno a la comodidad y el prestigio. John Ramsey era el exitoso jefe de Access Graphics, una empresa valorada en cientos de millones, y su esposa, Patty, era una madre devota que también guiaba los pasos de su hija en concursos de belleza locales. El 26 de diciembre de 1996, justo después de las celebraciones navideñas, la imagen de la familia estadounidense perfecta se hizo añicos de una manera que nadie podría deshacer. A las 5:52 am, Patty Ramsey marcó el 911, con la voz tensa y en pánico, diciéndole a la operadora que su hija de 6 años había desaparecido. En la escalera yacía una nota de rescate de 2 páginas y media que exigía $118,000, la cantidad exacta del bono laboral de John Ramsey para ese año. La nota era inusualmente detallada y extrañamente específica, escrita en papel del interior de la casa de los Ramsey. La policía llegó rápidamente, pero cometió errores cruciales que aún resuenan en todos los análisis del caso. En lugar de sellar toda la residencia como escena del crimen, limitaron su enfoque a la habitación de JonBenét. Amigos, familiares e incluso el pastor de la familia se movieron libremente por la casa, contaminando lo que podría haber sido evidencia vital. Los oficiales trataron la situación como un secuestro, esperando la supuesta llamada del secuestrador que nunca llegó. Más tarde esa tarde, un detective le pidió a John Ramsey y a un amigo de la familia que registraran la casa nuevamente. Fue John quien abrió una habitación en el sótano y encontró el pequeño cuerpo de su hija tirado en el suelo, envuelto en una manta con cinta adhesiva en la boca. Había sido golpeada en la cabeza y estrangulada con un garrote casero hecho con uno de los pinceles de Patty. El horror de ese descubrimiento por su propio padre fue solo el comienzo de lo que se convirtió en una de las investigaciones de asesinato más mal manejadas y controvertidas en la historia de Estados Unidos. La investigación que se vino abajo. Desde las primeras horas, la investigación de la muerte de JonBenét se convirtió en una tormenta de confusión, errores y sospechas públicas. La policía de Boulder trató el caso como un secuestro, ignorando la posibilidad de que un intruso aún estuviera dentro de la casa. Cuando John Ramsey subió el cuerpo de su hija, el dolor pudo haber sido su único motivo. Pero la acción destruyó cualquier posibilidad de preservar la evidencia forense en la escena del crimen. Incluso la nota de rescate, una de las más extrañas jamás dejadas, fue manejada de manera deficiente. Escrita con adornos exagerados y cubriendo 2 páginas y media, exigía exactamente $118,000, una cantidad tan específica que muchos se preguntaron si el autor conocía las finanzas personales de John Ramsey. En pocas semanas, la sospecha se volvió hacia los padres. La policía tuvo dificultades para conciliar el comportamiento tranquilo de la familia con lo que esperaban de unos padres afligidos. El comportamiento de Patty Ramsey en particular se convirtió en objeto de intenso escrutinio. En entrevistas se mostraba emotiva y a la defensiva, insistiendo una y otra vez en que ni ella ni John habían dañado a su hija. «Vuelvan a la maldita mesa de dibujo», les dijo a los investigadores en 1998. «Yo no lo hice. John Ramsey no lo hizo». Pero a pesar de sus negativas, las teorías sobre la participación de los padres dominaron los titulares durante años. Los medios de comunicación se alimentaron de cada pedazo de información. Los tabloides publicaron fotos de JonBenét en concursos de belleza con maquillaje y vestidos,
alimentando una narrativa que difuminaba la línea entre víctima y espectáculo. Los programas de entrevistas y los expertos debatieron sin cesar si la nota de rescate fue escrita por Patty, si los Ramsay habían montado un encubrimiento o si el joven Burke, entonces de 9 años, podría haber reaccionado con ira. El caso se convirtió en una obsesión cultural, solo superada por el juicio de O.J. Simpson en su alcance y controversia. Mientras tanto, se pasó por alto evidencia física crucial. Una cuerda encontrada en una habitación de invitados nunca fue probada. Se encontraron fibras en la cinta adhesiva que coincidían con la ropa de Patty, pero no se pudo descartar la contaminación. La policía no se coordinó eficazmente con la oficina del fiscal de distrito, creando años de desconfianza entre las agencias. A finales de la década de 1990, la investigación se había fracturado tanto que la verdad parecía enterrada bajo capas de especulación, filtraciones y amargas rivalidades. Para la familia Ramsay, ya devastada por el asesinato, la mayor tragedia fue vivir bajo una nube de sospecha que no podían sacudir. ADN, callejones sin salida y la sombra de los sospechosos. A medida que se acercaba el nuevo milenio, la ciencia comenzó a desempeñar un papel más importante en el caso. En 1998, las pruebas de ADN revelaron algo que debería haber cambiado el enfoque por completo. Se encontró ADN masculino no identificado en la ropa de John Bennett. No pertenecía a John, Patty ni Burke. A pesar de este descubrimiento, la policía continuó centrándose principalmente en la familia, dejando la evidencia sin explorar durante años. Cuando los resultados finalmente se hicieron públicos, agregaron más confusión en lugar de claridad. Los investigadores analizaron a otros posibles sospechosos. Bill McReynolds, un vecino que se vestía de Santa Claus para las fiestas navideñas, fue examinado debido a su cercanía con John Bennett. Admitió que ella una vez le había dado brillantina que él quería mezclar con sus cenizas cuando muriera, un detalle que muchos encontraron inquietante. Sin embargo, ninguna evidencia lo conectó con el asesinato. Otro hombre, Gary Oliva, que vivía cerca de la casa de los Ramsay, llamó a un amigo poco después de la muerte de John Bennett para decirle que había lastimado a una niña pequeña. Años más tarde, fue arrestado por posesión de pornografía infantil, lo que aumentó las sospechas. Pero nuevamente, su ADN no coincidía con la muestra de la escena del crimen. Quizás el giro más extraño ocurrió en 2006, cuando John Mark Carr, un maestro estadounidense que vivía en Tailandia, confesó el crimen. Afirmó haber drogado y matado accidentalmente a John Bennett, hablando de ella con un afecto perturbador, pero su historia rápidamente se desmoronó. No se encontraron drogas en el sistema de John Bennett, y su ADN no coincidía. La falsa confesión de Carr reforzó la sensación de que el caso se había convertido en un imán para oportunistas, engaños y callejones sin salida. En 2008, la fiscal de distrito de Boulder, Mary Lacey, exoneró públicamente a la familia Ramsay, disculpándose con John y Burke por años de sospechas infundadas. Para entonces, Patty Ramsay ya había muerto de cáncer de ovario en 2006, sin poder limpiar su nombre durante su vida. John, que se volvió a casar en 2011, cargó con la carga, decidido a encontrar al asesino de su hija. Pero el misterio se profundizó aún más cuando nuevos expertos sugirieron que el ADN desconocido podría ni siquiera pertenecer al asesino. Podría haber sido transferido de la fábrica donde se fabricó la ropa de John Bennett. Esto planteó la inquietante posibilidad de que la misma evidencia que exoneró a la familia también pudiera desorientar la investigación. Para el público, la línea entre la verdad y la teoría se difuminó nuevamente, y la esperanza de una resolución pareció desvanecerse en el silencio. Avances en la tecnología y el sospechoso oculto. Durante años, el caso de John Bennett Ramsay pareció congelado en el tiempo. La nota de rescate, la caótica escena del crimen y la nube de sospecha sobre los padres definieron la narrativa. Pero a medida que avanzaba la ciencia del ADN, la posibilidad de respuestas nuevas se hizo más fuerte. En la década de 2010, las nuevas técnicas permitieron a los expertos extraer perfiles de fragmentos más pequeños de material genético que nunca.
Luego vino una revolución: la genealogía genética. Al comparar el ADN de la escena del crimen con muestras en bases de datos públicas de genealogía, los investigadores podían construir árboles genealógicos que conducían a sospechosos, incluso si nunca habían presentado su propio ADN. Este fue el mismo método que atrapó al Golden State Killer en 2018 y ofreció nuevas esperanzas para el caso de John Bennett. En 2024, la policía de Boulder recurrió discretamente a Parabon Nanolabs, una empresa especializada en esta tecnología. El laboratorio volvió a examinar los pequeños fragmentos de ADN recogidos de la ropa y las uñas de John Bennett. Aunque degradados y mezclados con su sangre, pudieron fortalecer el perfil y subirlo a las bases de datos de genealogía. Las coincidencias llegaron poco a poco, no directamente con el asesino, sino con familiares lejanos. A partir de ahí, expertos y genealogistas pasaron meses examinando registros, reconstruyendo matrimonios, direcciones e historias familiares. Finalmente, el trabajo apuntó a un hombre que nunca había estado en el radar de las fuerzas del orden. Tenía 62 años en 2024 y en 1996 había sido un hombre de 34 años que vivía a solo 3 kilómetros de la casa de los Ramsay. Trabajaba para una empresa de catering que había servido fiestas en el vecindario, incluida una cerca de la casa de los Ramsay en esa temporada navideña. Tenía antecedentes penales, pero solo por delitos no violentos como robo y fraude. Nada que sugiriera que pudiera ser capaz de asesinar a un niño. La policía recogió discretamente su ADN de artículos desechados, una taza de café, una colilla de cigarrillo. Los resultados fueron impactantes. La muestra coincidía con el ADN de la ropa de John Bennett con una certeza casi perfecta. Un registro de sus pertenencias descubrió conexiones aún más perturbadoras. Una chaqueta vieja de la década de 1990 que contenía fibras consistentes con las encontradas en la ropa de John Bennett y muestras de escritura de registros de empleo que tenían similitudes sorprendentes con la nota de rescate. Durante casi 3 décadas, los investigadores habían estado apuntando a los objetivos equivocados. Ahora, con la ciencia como guía, habían descubierto a un sospechoso que había vivido en las sombras todo el tiempo. Pero las revelaciones no trajeron alivio. Solo trajeron preguntas más oscuras, las conexiones perdidas y los fallos policiales. El descubrimiento de un sospechoso oculto tan cerca de la casa de los Ramsay planteó una pregunta inquietante. ¿Cómo pudieron los investigadores haberlo pasado por alto durante casi 3 décadas? La respuesta radica en una cadena de errores que comenzaron el primer día y se acumularon con el paso de los años. El Departamento de Policía de Boulder se había fijado en la familia casi de inmediato, tratando el crimen como una tragedia doméstica en lugar de una posible invasión de hogar. Ese enfoque los cegó a otras posibilidades. En 1997 incluso hubo un caso inquietantemente similar al de John Bernay. Apenas meses después de su muerte, otra joven que vivía a pocas cuadras fue atacada mientras dormía en su cama. El intruso se coló silenciosamente en la casa, fue directamente a la habitación de la niña e intentó llevársela. La madre de la niña se despertó, se enfrentó al hombre y lo vio saltar de un balcón para escapar en la noche. Aterradoramente, esta segunda niña conocía a John Bennett. Habían bailado juntos en el mismo estudio. Sin embargo, la policía nunca trató los dos crímenes como conectados, e incluso descartaron evidencia crucial como las sábanas de la niña que podrían haber conservado ADN. Dentro de la propia investigación de los Ramsay, otros errores agravaron el fracaso. Los detectives permitieron que John y Patty fueran entrevistados juntos en lugar de por separado, violando el protocolo básico. La nota de rescate escrita en papel del interior de la casa fue analizada por múltiples expertos que no pudieron ponerse de acuerdo sobre si Patty la había escrito, dejando la pregunta permanentemente nublada. El garrote, la maleta, la cuerda y la manta, conectados a la escena del crimen, fueron guardados, pero nunca probados completamente con métodos modernos, incluso a medida que avanzaba la tecnología. Mientras tanto, las tensiones entre la policía de Boulder y la oficina del fiscal de distrito hicieron que la cooperación fuera casi imposible. Cada lado acusó al otro de manejar mal el caso.
Los fiscales, en un momento dado, convocaron a un gran jurado que votó para acusar a los Ramsey de abuso infantil que resultó en la muerte, pero el fiscal de distrito se negó a firmar los cargos, citando evidencia insuficiente. Esa decisión mantuvo viva la sospecha durante años, dejando a la familia tanto afligida como bajo constante ataque público. Ahora, mirando hacia atrás, los fracasos se sienten insoportables. Un sospechoso que vivía a minutos de distancia, que trabajaba en el vecindario, que podría haber sido interrogado en los días posteriores al asesinato, se escapó sin ser notado. Cada paso en falso, desde una escena del crimen contaminada hasta conexiones ignoradas, le permitió desaparecer en el anonimato. Y mientras el caso se prolongaba, la memoria de John Bennett fue enterrada bajo la especulación, dejando a su familia aislada y vilipendiada. La lucha de John Ramsey por la justicia y el último impulso por la verdad. Casi 30 años después de la tragedia, John Ramsey, ahora octogenario, sigue siendo la voz más decidida que exige justicia para su hija. Se ha vuelto a casar, pero el peso del asesinato de John Bennett nunca se ha aliviado. En entrevistas, ha descrito cómo cada temporada navideña revive el dolor. Cada nuevo titular le recuerda lo que se perdió. Identificar al asesino, ha dicho, no va a cambiar mi vida en este momento, pero cambiará la vida de mis hijos y nietos. Para John, el caso nunca ha sido sobre su propia reputación, aunque la sospecha contra él y Patty definió gran parte de la conversación pública. En cambio, se trata de finalmente limpiar el nombre de la familia ante los ojos del mundo y asegurarse de que John Bennett sea recordada como una niña llena de risa, no como un misterio de tabloide. Ha presionado a los investigadores para que adopten las tecnologías más nuevas, para que publiquen pruebas para pruebas independientes y para que utilicen la genealogía genética de la misma manera que se han resuelto otros casos sin resolver. A finales de 2024, John habló abiertamente sobre 7 elementos de la escena del crimen que cree que aún podrían contener las respuestas. El garrote utilizado para estrangular a su hija, la maleta encontrada en el sótano, la cuerda de la habitación de invitados y la manta que la cubría. Insiste en que estos artículos probados con las herramientas disponibles hoy en día podrían producir nuevas pruebas de ADN. La policía, sin embargo, sostiene que no se ha pasado por alto nada. El Departamento de Policía de Boulder ha negado públicamente las acusaciones de negligencia, insistiendo en que están siguiendo cada pista. Sin embargo, los críticos señalan una larga historia de oportunidades perdidas, pruebas descartadas y una visión de túnel que retrasó la verdad durante décadas. Incluso cuando la edad y el tiempo pesan mucho, John Ramsey continúa abogando no solo por su hija, sino por todas las familias de víctimas de homicidio. Ha impulsado la Ley de Derechos de las Familias de Víctimas de Homicidio, que permitiría a las familias exigir revisiones federales de casos sin resolver cuando las investigaciones locales se estancan. Para él, se trata de algo más que John Bennett. Se trata de garantizar que ninguna otra familia sufra las mismas décadas de preguntas sin respuesta. Hoy, con un sospechoso identificado a través de la genealogía del ADN y con la presión acumulándose sobre las autoridades para que actúen, el caso se encuentra en una encrucijada. El horror de lo que le sucedió a John Bennett Ramsey finalmente puede entenderse en su totalidad, pero las revelaciones, en lugar de cerrar la herida, han expuesto lo mal que falló el sistema. No solo a una niña, sino a toda una familia y a una nación que observó en estado de shock. Después de todos estos años, el misterio que atormentó a Boulder y al mundo finalmente puede estar desentrañándose, pero a un costo mucho mayor de lo que nadie imaginó. ¿Crees que finalmente se hará justicia en el caso de John Bennett Ramsey? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para obtener más información sobre las historias que todavía nos persiguen hoy en día.